Desde sus orígenes, OpenTech ha sido protagonista en el impulso de la aceleración digital a través de potenciar la digitalización y la educación. Por ello, somos ejemplo de las empresas mexicanas que, además de agregar valor empresarial y tecnológico, también impulsan el cambio social. Hemos impulsado a más de 500 organizaciones, 1.500.000 colaboradores a nivel global, incrementando y logrando sus objetivos de negocio. Nuestro compromiso está en ofrecer las mejores soluciones que requieren empresas con visión, aquellas que saben que la trascendencia está en la aceleración digital y en el desarrollo de talento. Estamos preparados desde hace más de 30 años para enfrentar las adversidades actuales y futuras. Estamos preparados para apoyar a nuestros socios de negocio en cualquier momento, ofreciendo valor tecnológico, social y educativo. OpenTech, aceleración digital. Más de 30 años agregando valor a las organizaciones. Nuevamente agradecemos su presencia, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Me voy a permitir presentarles a nuestra directora general, Gaby Miranda, quien será moderadora y directora de esta sesión virtual que compartiremos junto con ustedes. Gaby, ¿estás por aquí? Me parece que no, pero estará muy pronto ya con nosotros. Mientras tanto, pues quisiera nuevamente solicitarles su apoyo para que nos ayuden con sus micrófonos cerrados a lo largo de la sesión. Esto con el único fin de garantizar la calidad de nuestra presentación. Y también les agradeceremos que al finalizar nuestra sesión se sumen a la ronda de preguntas y respuestas. Por supuesto, el chat está disponible para todos y para todas. En el momento en el que quieran emitir sus preguntas o comentarios, serán bienvenidos en el chat. Y de no ser así, al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, demos solamente un minuto más, por favor, para que podamos empezar con nuestra sesión. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Hola, Gaby, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por ser la moderadora de esta nuestra última conversación en temas de digitalización y objetivos de desarrollo sostenible. Tienes la palabra, por favor, y bienvenidos a todos. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Disculpen, tenía una falla con mi internet, pero ya estoy aquí. Lista. Pues buenos días, deseo que todos se encuentren muy bien. Es un placer para mí aperturar la última sesión del ciclo de conferencias que impulsamos desde OpenTech, llamado La digitalización y sus aplicaciones para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Agradecemos su asistencia y participación durante todos estos días y espero que se hayan llevado aprendizajes durante estas sesiones, donde hemos tenido casos de éxito específicos, donde hemos visto aplicada la digitalización empresarial impulsada a través del modelo de desarrollo industrial, la Industria 4.0. En el 2020, todas las industrias nos vimos involucradas en uno de los retos más importantes, que es la aceleración digital, porque sin esta no hubiéramos podido dar continuidad a nuestros negocios a través de la automatización y optimización de procesos, dar atención a los clientes en canales digitales o migrar la información a la nube en pocas semanas, cuando era un proyecto a largo plazo. Hoy incluso muchos expertos han analizado el gran riesgo de desaparición de organizaciones que no se hayan logrado digitalizar, sin importar el tamaño de estas empresas. También con la digitalización se abrieron nuevas oportunidades y retos, nuevas posiciones de trabajo especializadas y nuevas dinámicas en procesos tanto al interior como hacia el exterior de las organizaciones.
Justamente de esto nos va a hablar hoy Juan de Dios, quien nos presentará la necesaria apropiación del modelo de la industria 4.0, el enfoque de sus 9 pilares, así como los beneficios que se obtienen a partir de una visión más amplia sobre las alternativas que tenemos para potenciar nuestras actividades empresariales. Y bueno, para mí es un gusto presentar a Juan de Dios Gómez, que cuenta con un Executive MBA por la International Business School, además de estar certificado en transformación digital por el Instituto de Tecnología del MIT de Massachusetts. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector automotriz, desenvolviendo su carrera en el desarrollo comercial y dirección general en varios países como Brasil, Alemania y México. Actualmente se desempeña como director general de Irizar México, y una corporación líder desde hace 10 años en la fabricación de autobuses foráneos. Bienvenido, Juan de Dios, y te cedo la palabra. Vale. Bueno, pues rápidamente simplemente repetir, soy Juan de Dios Gómez, soy español afincado aquí en México ya desde hace varios años. Actualmente ocupo la posición de dirección general de la compañía Irizar México, somos líder en el mercado de autobuses foráneos. Somos una empresa carrocera, pero líderes en el mercado ya en los últimos 5 años. Y anteriormente pues he trabajado en una empresa de automoción, también española, durante 12 años en distintos países, sobre todo en la parte de dirección general. Hoy el tema que vamos a tratar son casos que nosotros en Irizar, en la compañía anterior, por mi trayectoria, hemos visto como casos reales en el que hemos obtenido unos objetivos muy importantes gracias a la digitalización. Y quizá el objetivo es también aterrizar un poco a lo que es un poco a la tierra ciertas ideas locas que cuando nos dicen digitalización se nos pueden venir a la cabeza, y llevarlas a algo que se pueda tocar, que se pueda palpar, y entender qué herramientas y de qué manera nos pueden servir en el día a día, en el corto y en el mediano plazo. Pueden continuar, por favor, con la presentación, si son tan amables. Para mí, los 3 principales puntos que vamos a hablar hoy, bueno, obviamente vamos a hablar de Industria 4.0, que está muy ligada con la digitalización. El segundo punto, que es una base importante de la digitalización, es la información que podemos obtener en las empresas. Y el tercero es el vínculo entre los dos anteriores. La Industria 4.0, si la información no es nada, y la información, si no aplicamos ciertas herramientas de la Industria 4.0 junto con la digitalización, tampoco son nada. Por lo tanto, ese vínculo entre ambos conceptos, para mí, es algo que no se puede romper, y muchas veces nos perdemos en querer obtener mucha información que después no analizamos de manera correcta o no con las herramientas adecuadas para proporcionarnos ciertas mejoras que podemos desear con nuestros productos, en nuestras operaciones o incluso en nuestra calidad laboral y de nuestras personas. Por ello, vamos a comenzar con una pequeña descripción, que es mi propia descripción de la Industria 4.0, que la vamos a ver en la próxima página de la presentación. Y bueno, vemos aquí en la definición que les he puesto en la presentación. Les repito, es una propia definición de la Industria 4.0, ya que para mí la Industria 4.0 y la digitalización es ayudarnos de las herramientas tecnológicas y de la innovación que tenemos disponibles para sacar el máximo aprovechamiento a los datos, a la información que nos pueden proporcionar esos datos, y además ayudándonos de los equipos productivos. Yo la digitalización la enfoco mucho a empresas industriales, por eso lo de la Industria 4.0, y la verdad es que si analizamos todas las herramientas que tenemos con digitalización, desde sistemas de Big Data, robots, simulación, Internet de las cosas, seguridad, incluso blockchain y demás, podemos perdernos en conceptos que a veces pueden parecer muy poco tangibles, pero en verdad, si nos vamos a la base, que es esa información que tenemos en las empresas, y utilizamos algunas de estas herramientas de manera conjunta o de manera separada, vamos a poder tener un mayor
unos mayores resultados a corto plazo, incluso cuando queramos presentar proyectos de digitalización en nuestras empresas, si lo hacemos de una manera mucho más, con resultados mucho más tangibles a corto plazo, va a ser muy asequible o más asequible el poder adelantar presupuestos, el poder adelantar un plan de trabajo y el poder convencer a los equipos de dirección que tienen que aprobar esos presupuestos. Si continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Vale, en cuanto a la información que tenemos en las plantas y en las empresas, hay un círculo que yo creo que es inamovible, que es que tenemos unos datos. Esos datos necesitamos marcarnos unos objetivos para a los que queremos llegar. Y lo tercero es cómo vamos a aplicar esos datos para llegar al objetivo que queremos. Por lo tanto, es un círculo que siempre va a estar unido. Por favor, si le damos al clic para mostrar. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de digitalización, la base de la digitalización, vuelvo a repetir, es siempre la información. Pero no toda la información que tenemos es necesaria o es útil. Por lo tanto, el primer paso que debemos hacer a la hora de abordar un proyecto de digitalización en un ámbito concreto de una empresa es qué análisis tenemos, qué datos tenemos, analizar de esos datos cuáles son realmente los datos que necesitamos y en qué forma los necesitamos. Por poner un ejemplo, podemos querer reducir los costos del inventario en un 30%. Y hay datos, pues, por ejemplo, como las cantidades que compramos y otros datos como la rotación del inventario. Pues quizá las cantidades que compramos sea un dato que tenemos disponible, pero no es tan importante como saber con qué frecuencia estamos utilizando esos productos. ¿Vale? Si le damos otra vez clic a la presentación, vamos a ver en el objetivo, que también a la hora de definir un objetivo debe ser un objetivo que cumpla las características SMART, que obviamente pues que sea algo medible, que sea alcanzable, que sea específico, que sea relevante, que sea importante en el tiempo, pero también además que esté alineado con la estrategia de la empresa, que podamos aportar valor a la empresa con ese objetivo, no solo valor económico, sino pueden ser incluso valores como mejoras de la calidad del trabajo, reducción de las horas extras o mejora del ambiente laboral o mejora de la seguridad. Y otro punto que debe de cumplir ese objetivo es una capacidad de procesamiento. Es decir, si contamos con un equipo definido de personas y una serie de recursos, no podemos marcarnos un objetivo que sea inalcanzable. Lo primero, porque quizá los datos los vamos a tener, pero no vamos a tener la capacidad de análisis de esos datos. Y otro tema muy importante es que si no vamos a ver un avance durante la vida del proyecto o esa vida del proyecto se alarga mucho porque nuestra capacidad de proceso es muy corta, se puede llegar a una desmotivación del equipo, a una desmotivación por parte de la dirección o incluso de las personas que están en el día a día trabajando, a las que estamos empujando para conseguir unos objetivos y que ellos ven pues que no tienen nada que ver ni con lo que quiere hacer la empresa, sinceramente ellos creen que no va a servir de nada y encima pues tenemos un equipo pequeño que no está funcionando. Lo que vamos a analizar a continuación son dos ejemplos específicos que cumplen estas características de qué datos hemos tenido, cómo los hemos segmentado, cómo los hemos analizado, y ahí es donde me voy a detener más, y qué objetivo nos hemos marcado y el por qué está alineado con la estrategia, por qué aporta valor y con qué equipos los hemos gestionado. Vais a ver ahora en las próximas diapositivas que son diapositivas muy esquemáticas, pero la idea es generar esa información y luego con las dudas que tengáis, pues abrir un debate. Entonces, el primer caso práctico en el que nos vamos a centrar y en el que vamos a dedicar más tiempo es la integración de los proveedores y la planificación dentro de una empresa industrial. Si nos vamos al objetivo que nos marcamos y el por qué, pues si le damos otra vez clic, por favor, a la presentación, aquí el objetivo que nos marcamos es reducir en un 35% los costes de postproducción
derivado por fallos en la cadena de suministro de materiales. Específicamente, ¿por qué? Teníamos un proceso industrial de fabricación de X pasos en la producción y después del proceso normal de producción había un proceso de postproducción en el que se realizaban ciertas tareas. Pero ese proceso de postproducción lo veíamos alterado de una manera importante por faltas de materiales que habían llegado pero no a tiempo, problemas de calidad, y eso nos generaba horas extras, retrabajos de las personas de la línea de montaje, nos generaba también problemas de calidad al terminar los productos que estábamos desarrollando, y nos dimos cuenta que necesitábamos no trabajar sobre ese proceso de postproducción, sino lo que venía antes de ese proceso de postproducción. Y lo primero que hicimos fue analizar en el proceso de postproducción qué fallos teníamos derivados. Y sacamos fallos por materiales, fallos por falta de personal, falta de calidad en la ejecución de los trabajos, otros derivados de terceros e incluso fallos de ingeniería o fallos de definición de producto. Cuando analizamos esos datos nos dimos cuenta que el 80% de esos problemas de retraso en el proceso de postproducción eran problemas derivados de la cadena de suministro de materiales, y dentro de la cadena de suministro nos dimos cuenta que aproximadamente el 65-66% era por materiales que no habían llegado a tiempo en planta en el proceso en el que se tenían que instalar y por lo tanto se tenían que instalar posteriormente fuera de línea, y de aproximadamente un 25% eran materiales que habían llegado pero con problemas de calidad y tendríamos que haber devuelto a los proveedores y eso generaba un atraso, y el restante eran o roturas internas en el proceso o malas definiciones de ingeniería y demás. Entonces decidimos, dentro de esa parte que ya sabíamos que era por la cadena de suministro, nos centramos en los dos puntos primeros, en qué hacer para que llegue a tiempo y que llegue bien de calidad. Y ahí, si le damos clic otra vez a la presentación, empezamos, una vez que ya sabíamos dónde teníamos el fallo y qué datos nos había aportado marcarnos un objetivo, definimos cuáles eran los datos necesarios que necesitamos para mejorar. Y empezamos a analizar si los consumos de los materiales en cada uno de los productos estaban bien definidos, porque si no están bien definidos puede generar un posible error. Los tiempos de entrega con el proveedor y un histórico de 5 años de lo estimado versus lo real y cómo ajustarlo para que fuese lo efectivo para la empresa, para nuestra empresa. Aclarar el proceso productivo y la definición de los materiales en cada una de las instrucciones de trabajo. También empezamos a trabajar en la planificación de la producción y con cuánto tiempo definirla previamente para que los proveedores tuvieran la información necesaria, pudieran cumplir el tiempo de entrega, aprovisionarse de materiales y que no hubiese modificaciones en esa planificación. Y con todo ello, con todos esos datos que empezamos a analizar, hicimos un proceso y un flujo de proceso que vamos a ver en la próxima diapositiva, en el que nos dimos cuenta pues, de otros muchos fallos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Vale. Cuando empezamos a analizar esa información, nos dimos cuenta de el principal problema que puede tener una cadena de suministro, y es que la comunicación entre las partes no es la correcta. Lo primero que hicimos fue revisar qué tipo de gestión teníamos de la planificación, y nos dimos cuenta que pues, la planificación la hacemos de una manera en un software que tenemos interno en la compañía, pero nos dimos cuenta que ese software no estaba ligado con el software de control de materiales de los proveedores. Además, las entregas a línea, el software que teníamos de gestión de almacén no se estaba comunicando con el de planificación. De hecho, no teníamos un software como tal, sino que se hacía con una herramienta interna. Y por último, que cuando se generaban residuos o scrap no llegaba información ni al almacén ni llegaba información al proveedor. Por lo tanto, nos dábamos cuenta de que los materiales faltantes o por residuos
lo hacíamos de manera manual con una información de las personas propias de producción. Por lo tanto, teníamos un laberinto de información en el que llegar de un punto A un punto B pues no era fácil porque todos estábamos en el mismo camino, sino que teníamos caminos totalmente diferentes y gestiones totalmente diferentes. Obviamente, lo primero que se nos vino a la cabeza es, oye, esto, ¿por qué ha sido así y qué podemos hacer para mejorarlo? Y empezamos a ver diferentes herramientas de digitalización y, sobre todo, también de cómo llegar a que las comunicaciones entre las empresas sean de la mejor manera posible para integrar a los proveedores en la compañía. En este proceso, además obviamente identificamos las diferencias de comunicación, pero hicimos una revisión del proceso de planificación y con cuánto tiempo podíamos definir las reglas de modificación de la planificación para que los proveedores tuvieran tiempo suficiente para reaccionar. Por otro lado, implementamos un control de entrada de materiales y de divergencias de entrega de los proveedores con respecto a lo real versus lo planificado. Implementamos también una gestión de entrega de materiales planificada a línea por estación de trabajo, ya que anteriormente no se entregaban los materiales a cada puesto de trabajo, sino que se entregaban a un almacén común y las personas iban a reclamar el material que necesitaban al almacén. Sin embargo, implementamos un sistema contrario, sino que el almacén da los materiales necesarios en cada puesto de trabajo por día. Y, por último, una gestión de scrap y de residuos internos en el que en el momento que se produce ese scrap o ese residuo hay que levantar un reporte, agarrar ese material del almacén, pero se genera un faltante y se informa al proveedor de ese faltante para que lo reponga de la manera más inmediata posible e intentar así no afectar a la cadena de producción. Si vamos adelante, empezamos a pensar en ese caso práctico, oye, ¿qué herramientas vamos a necesitar que nos pueden aportar la digitalización para mejorar? Y empezamos analizando y diciendo, bueno, pues tenemos 4 software o 4 puntos de información, vamos a concentrarlos todos en un mismo lugar. Para ello, definimos cuál era el software con el que íbamos a trabajar, que era el interno nuestro de planificación y de gestión de materiales. Lo que hicimos es darle acceso a los proveedores a que tengan total transparencia en la planificación que nosotros ya tenemos en nuestro sistema. Que la gestión de provisión de sus materiales esté ligada también con nuestro sistema, por lo tanto, toda la información que tenemos es todo lo mismo. También descargar con respecto a esa planificación y a las órdenes de compra que tenemos con ellos, cuando se da entrada en nuestro almacén o en cada una de las líneas, hacer una entrega y un descargo del material en el software que inmediatamente lo vea el proveedor. De hecho, el proveedor, cuando sale de su casa el material, hace una lectura bajo un código QR que al llegar aquí tenemos que ver que exactamente las cantidades que él dice que ha embarcado son las que han embarcado. Y, por último, ligar esa gestión del scrap y de residuos internos a ese software teniéndolo todo en el mismo lugar. Por lo tanto, una vez que todo el mundo, las 20 o 50 o 100 personas que tengan que mirar la planificación de materiales, tienen todos la misma información, ya los errores por comunicación entre ellas o por fallos de planificación entre las compañías, los reducimos. Al tener todos los datos en el mismo lugar, integramos en un software inclusivo todos los procesos. Como les he comentado, decidimos que fuese el software interno de la compañía y empezamos a analizar también a través de Big Data y unas herramientas de análisis qué había pasado en los años anteriores y a raíz de la implementación de las nuevas técnicas, qué mejoras habíamos tenido. Obviamente, utilizamos Big Data al inicio del proceso, sobre todo para ver qué es lo que había pasado y simulamos el proceso a base de los errores cometidos en esos 5 años anteriores. Por lo tanto, primero recopilamos toda la información de 5 años anteriores, hicimos una simulación de lo que había pasado, nos llevó a una identificación de unos errores y a tomar unas medidas como fueron la implementación de un software inclusivo en el que tanto nosotros como nuestros proveedores, como la gente que trabaja en la línea, pueda tener la información todos de la misma mano
y además de manera inmediata se va actualizando. Siempre que haya una mejora en un cambio de planificación, se hace una renovación de la planificación y en 24 horas los proveedores la pueden ver, y eso nos aporta una mayor flexibilidad, una mayor comunicación y, obviamente, obtuvimos unos resultados tras este proceso, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿Qué conseguimos? Pues una de las cosas más importantes es que entre el antes y el después de aplicar este procedimiento, dimos 6 meses de trabajo para que se estabilizara todo este proceso. Pues los proyectos terminados a tiempo y que no han tenido que hacerse retrabajos o retrasos en el proceso de producción aumentó en un 30%. Además, como no teníamos un control de los materiales que se recibían o si había cambios en planificación y no había comunicaciones, teníamos unos materiales obsoletos que gracias a esto hemos conseguido reducir en un 25% y reprogramar esos materiales a otros proyectos de trabajo. Y sobre todo nos llevó a una revisión muy profunda de cuál era el proceso de planificación de la producción y de la planificación de materiales con proveedores para optimizar los tiempos que ellos tienen de entrega, los tiempos de su operación, cómo podemos gestionar mejor ese procedimiento y qué nos puede aportar a largo plazo, que lo veremos al final del todo en la presentación. Pero sí es un caso que puede parecer sencillo, pero bueno, es un paso que llevó mucho tiempo, porque de hecho todavía estamos trabajando en algunas cosas de este proceso, como en mejoras en el almacén y deficiencias de gestión de almacén, pero que con ciertas herramientas que no son herramientas de trabajo a largo plazo, sino herramientas sencillas con las que podemos trabajar, que son parte de la digitalización, hemos conseguido en un corto plazo de tiempo, podríamos decir, porque esto ha sido un proceso de aproximadamente 18 meses, entre 18 y 24 meses, unas mejoras bastante importantes a nivel operacional. Si pasamos al siguiente caso, necesitábamos en la empresa, podemos ver el objetivo que nos marcamos. Nos dimos cuenta en la empresa que teníamos muchos problemas de eficiencia operacional debido a mantenimientos correctivos y a paradas de línea que no estaban planificadas. Eso nos generaba una serie de problemas, tanto de logísticos como de entregas, gestión de personas, gestión de materiales, incluso de consumo de energía y demás. Entonces, definimos un objetivo que, si por favor le damos clic a la presentación, definimos un objetivo que aquí no lo definimos con un objetivo numérico, porque no queríamos ponernos algo que no pudiéramos alcanzar, pero sí nos dimos cuenta que era algo que nos aportaba valor a la empresa el mejorar la eficiencia operacional a través de la disminución de las paradas derivadas del mantenimiento por mantenimientos correctivos. Entonces nos dimos cuenta que esos mantenimientos correctivos nos generaban una serie de paradas. En el caso concreto del que estamos hablando, teníamos aproximadamente como 2.400 horas de parada de líneas de producción, que eso son 100 días de trabajo completos en el año. Y esos 100 días pues nos costaba energía, nos costaban transportes urgentes, etc., etc. Y hicimos un cálculo aproximado de esas horas y esas paradas y esa ineficiencia, y calculamos pues, que en aquel momento estábamos hablando de 1,5 millones de dólares de ineficiencia generadas por esas paradas. ¿Y qué hicimos? Agarramos una serie de datos como cuáles eran las paradas que teníamos teóricamente definidas en un periodo de tiempo y cuáles habían sido las reales, qué horas extras se nos habían generado derivadas de esas paradas, qué problemas de entregas habíamos tenido, y analizamos así a continuación qué datos necesitábamos de todos los que teníamos para mejorar la eficiencia, y si le damos clic a la presentación lo veremos, y nos dimos cuenta que, entre otras cosas, pues teníamos muchos datos de paradas, pero no teníamos datos de análisis de roturas. Es decir, sabíamos que parábamos, sabíamos que teníamos roturas, pero nadie analizaba el porqué de esas roturas.
No habíamos analizado dentro del proceso productivo cómo podíamos mejorar para que esas roturas no se dieran o prevenirlas. No habíamos ligado el mantenimiento con las planificaciones de producción y con unas paradas concretas. Y no habíamos analizado la experiencia de años anteriores en qué nos podía haber estado provocando esos fallos. Entonces, si le damos a la siguiente diapositiva, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar aproximadamente en 4 campos diferentes. Uno, en un plan de producción. Otro, en unos ciclos de mantenimiento preventivo. En un tercer campo, qué roturas habíamos tenido en los años anteriores. Y posteriormente, en qué tiempos de mantenimiento íbamos a necesitar. Agarramos unos datos, empezamos analizando las roturas que habíamos tenido y trabajando junto con los proveedores, tanto de maquinaria como de herramientales, como de equipamientos generales, infraestructura, en analizar las roturas que habíamos tenido en los años anteriores, el por qué se habían dado esas roturas, y nos dimos cuenta que no teníamos, por ejemplo, un análisis de la dureza de los materiales en los herramientales, que nos pedía una información el proveedor sobre qué ciclos de trabajo tenían y cada cuánto había que mantenerlos. Por lo tanto, ya hablamos de un plan de producción en el que no habíamos tenido en cuenta ese mantenimiento preventivo y ese análisis de rotura previa para aprender y agarrar experiencia sobre eso. Y eso nos llevó a crear unos planes de producción ligados a unos ciclos de mantenimiento en los que definimos hasta dónde podíamos llegar en producción sin afectar la vida de esos herramientales o de esa maquinaria. También, obviamente, en línea con las necesidades de producción de nuestros clientes y de entregas. Y finalmente definimos un plan de producción con unas paradas preventivas en las que teníamos en cuenta los ciclos de mantenimiento definidos con los proveedores para reducir las roturas, también con qué inventario de refacciones teníamos que trabajar, algo muy importante, tener las herramientas y los equipamientos necesarios para poder hacer el mantenimiento que estamos definiendo. Y una vez que teníamos todo eso, definir esos tiempos de mantenimiento, si eran necesarios o no, para tomar las medidas y hacer de nuevo el ciclo del análisis de rotura, del plan de producción y del ciclo de mantenimiento. Y hacer un periodo de análisis continuo. Si le damos a continuación, por favor, al clic, nos dimos cuenta de varias herramientas que ya hemos visto anteriormente, como era que no habíamos analizado los datos históricos, volvemos al famoso Big Data y a la información que quizá tenemos pero no analizamos, o quizá la tenemos pero no es relevante. En aquel caso era importante saber las horas de rotura que habíamos tenido, pero era más importante analizar el porqué de esas roturas. Entonces, no te sirve nada decir que has parado 100 horas por roturas de herramientales si cuando dices ¿y por qué hemos parado? No lo sabemos. Por lo tanto, analizamos los datos de manera histórica, que es el mismo punto por el que iniciamos en el proyecto, en el caso práctico anterior, si se dan cuenta. Lo que hicimos fue llevar todos esos datos y esos análisis históricos a un mismo software, a una integración de ese software, tanto de mantenimiento como de la planificación de producción, como de la compra, por ejemplo, de refacciones, y los pusimos todos en un solo lugar, además ligando que la persona que hacía la planificación de producción tenía que conocer también cuál era el plan de mantenimiento de cada uno de los equipos que esa persona gestionaba, de una manera que definiéramos unos parámetros en ese sistema de integración en el que se pudieran analizar de manera conjunta todos los datos de producción, paradas, y que arrojara un resultado en el que lo más importante era, ¿vamos a poder cumplir con el plan de producción, sí o no? ¿Cada cuánto tiempo una línea de producción o una célula de producción va a tener que estar parada? Y por último, si tenemos las refacciones o no para hacer la reparación que tengamos que hacer de manera preventiva. En este caso, introdujimos una nueva herramienta que era el Internet de las Cosas, porque
además de analizar los datos históricos y hacer esta planificación mediante un software, lo que hicimos es implementar junto a ese software unos controles y unos dispositivos de control de producción en el que de manera continua teníamos los datos de los ciclos de trabajo, de las paradas intermitentes que se habían generado, del material, si estaba el material o no estaba, de la eficiencia de los equipamientos, de manera que durante el análisis diario de la información pudiéramos identificar cuáles eran los puntos rojos en los que la teoría que habíamos definido, tanto de mantenimiento como de tiempos de producción y demás, no se estaban dando. Y esa información nos la daban los equipamientos de una manera muy sencilla, que era a través de la definición de un ciclo de trabajo, definimos una eficiencia de producción de aproximadamente entre un 85 y un 89% dependiendo del equipamiento, y cuando no se cumplían esos ratios que se deberían de cumplir según los parámetros que habíamos definido, analizábamos el porqué. Y dentro de ese porqué nos ayudaba a redefinir de nuevo el proceso, porque podía ser o bien por una falta de material, que no tiene nada que ver con la eficiencia del proceso, pero sí podía ser por una micro rotura del herramental, y en el momento en que teníamos una alarma de falta de eficiencia en un equipamiento, íbamos a un paso atrás a por qué se había producido esa falla con una codificación que ya se había definido. Si era un fallo de la persona, por una falta de personal, ese proceso no había estado trabajando o había estado trabajando de manera intermitente, y con toda esa información volver a comenzar el análisis de nuestro proceso operacional está bien definido, nuestros tiempos de mantenimiento están bien definidos, tenemos la información necesaria o qué está pasando detrás de mi proceso para volver a darle una revolución. Y con todo esto, después de 2 años, nos llevó la optimización hasta cierto grado de este proyecto, los resultados que conseguimos, que los vamos a ver en la próxima diapositiva, fue que generamos un plan de mantenimiento preventivo que estaba vivo, y está vivo porque se va mejorando con la información que vamos gestionando, que vamos utilizando. Mejoramos la eficiencia porque reducimos las paradas de líneas imprevistas, por lo tanto podíamos planificar de una manera más eficiente nuestra producción. Se redujeron los costes de mantenimiento y costes de personal porque redujimos el número de horas extras, transportes urgentes y mantenimientos imprevistos en horarios en los que tienes que hacer uso de personal externo. Y sobre todo, el ambiente laboral mejoró porque tuvimos que reducir los periodos de guardia del personal de mantenimiento, pudimos ajustar el horario laboral, tuvimos que reducir el número de horas extras, por lo tanto las personas podían compartir más tiempo con su familia, y eso también genera un ambiente laboral mejor que les aporta a los trabajadores una mejor calidad de vida. Si pasamos a la siguiente diapositiva, el resultado es una mejora del clima laboral, ya que las personas tendemos a, por lo menos en mi experiencia, las personas tendemos a ser muy responsables e intentar por todos los medios hacer las horas de trabajo que sea necesario para conseguir los resultados. Pero tenemos herramientas a través de la digitalización en las que podemos ayudar a que ese esfuerzo de las personas, si bien tenga que cumplir un horario de trabajo, lo puedan hacer de una manera más eficiente, lo puedan hacer con toda la información disponible, con herramientas que le faciliten el análisis, con reducción de sorpresas en la operación que les hagan tener que dedicarle más tiempo al trabajo y menos a su familia, y se puede mejorar el clima laboral con esas herramientas. Siguiente objetivo puramente operacional. Las herramientas de digitalización, si las utilizamos de manera correcta, pueden aumentar la eficiencia productiva en diversas áreas. No tiene por qué parecer que está directamente ligado, pero nos puede ayudar pues, con la reducción de scrap, con la reducción de tiempos de entrega, con las reducciones de las operaciones de los trabajadores, incluso simulando procesos en realidad virtual para mejorar los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. El siguiente objetivo que podemos obtener o resultado es la reducción de los inventarios, que es un coste
o un dinero parado que todas las empresas tienen, todas las empresas industriales tienen inventarios y todas las queremos reducir. Por lo tanto, si tenemos una buena gestión de esos materiales, un buen análisis de la rotación de los mismos, una buena planificación y todo eso apoyado de la comunicación entre empresas y de estas herramientas de digitalización, podremos reducirlo y, por lo tanto, tener un mejoras en el flujo de caja de la empresa. El siguiente objetivo, podemos aumentar los tiempos de la formación de las empresas, ralentizar por las necesidades operativas de las mismas. Por lo tanto, si aumentamos la productividad, aumentamos la eficiencia de la empresa, podemos utilizar tiempo disponible de las personas para dar una mayor formación, y no solo una formación en la parte operacional, sino una formación en esas herramientas que estamos trabajando para que ellos entiendan, con las que estamos trabajando, perdón, para que ellos entiendan en qué les puede ayudar y mejorar. Siguiente objetivo. Reducir scrap de materiales viene muy unido al primer objetivo de la huella de carbono. Toda empresa industrial genera residuos, toda, pero podemos gestionar esos residuos de una manera más eficiente si ya tenemos una previsión y un análisis de qué materiales estamos generando, cómo podemos gestionarlos después de esa producción, y que no sean materiales que simplemente se produzca ese scrap y que no se separe, por ejemplo, por materiales, que no sepamos qué scrap estamos generando. Podemos reducirlo no solo en volumen, sino podemos reducir en la contaminación y la gestión posterior de ese scrap, incluso con herramientas de digitalización, pues controlar qué tipo de materiales estamos generando de diferente manera de scrap en nuestras plantas productivas, y cómo poder diferenciarlos para después tomar acciones de reciclaje, de segunda vida de esos materiales, incluso de economía circular, de cómo esos residuos no se pueden reciclar, no se pueden reutilizar, quizá para el proceso, pero sí para otros procesos. Mi siguiente resultado, pues obviamente muy unido con la responsabilidad social, aumentar la conciliación familiar. He venido hablando de los tiempos de trabajo de las personas, de los tiempos de trabajo y de dedicación que hacemos, de que se pueden hacer de horas extras, de objetivos que no se cumplen y que tenemos que cumplir. Y un objetivo muy importante es que las personas en las empresas, además de conseguir que la empresa sea eficiente, gane dinero y de trabajar muy duro, es importante que las personas en su trabajo sean felices y que en su vida familiar sean felices, porque ambos aspectos van ligados. Si en el trabajo no eres feliz, tienes que trabajar mucho tiempo y te encuentras mal, eso va a afectar a tu familia, y al contrario también. Si tu familia te necesita y tú no puedes estar por el trabajo, te va a hacer que en el trabajo no estés lo suficientemente o motivado o resolutivo o incluso atento. Por lo tanto, es un objetivo que nos debemos marcar con la digitalización, y es cómo hacer que las personas puedan aumentar esa conciliación familiar, que puede ser por varios motivos. Uno, como he dicho, por la utilización de las herramientas propiamente en la empresa, o incluso porque esas herramientas le permitan durante ciertos días de la semana hacer home office, y en el caso de que necesiten estar en casa, pues puedes ayudarle con esa flexibilidad. Por mi parte, esta era la presentación. Sé que ha sido quizá poca información dentro de las diapositivas, pero quería enfocarme en la sencillez, podríamos decir, de cómo podemos conseguir objetivos de manera concreta con ciertas herramientas. Y ahora pues me gustaría escuchar las dudas que se hayan podido generar, aclaraciones que quieran tener para generar eso. Muchas gracias, Juan de Dios. La verdad es que estamos seguros de que tu exposición ha dejado a los asistentes con muchos aprendizajes y, bueno, preguntas que compartir en los siguientes minutos. Y bueno,
seguramente estas sesiones, como les comentábamos, han hecho ver la transformación digital en casos de éxito muy puntuales que nos llevan a la reflexión sobre las formas en que la pandemia ha impactado social y económicamente al mundo y de los desafíos que ha dejado a su paso. Entonces, pues adelante, si alguien tiene alguna pregunta o aportación que quiera compartir con Juan de Dios, lo pueden dejar en el chat o pueden abrir sus micrófonos. Gracias, por ahí levanté mi mano. Soy Jesús Maya. Juan de Dios, ¿cómo estás? Yo trabajo en Lockton. Oye, veo muy interesante tu proceso de análisis, cómo manejas toda esta parte de datos, de objetivos y de las aplicaciones y cómo manejas el proceso. Obviamente está más enfocado a tu proceso, que es un proceso industrial, que es claro. Y nosotros que estamos en sector, ahora son todos producimos papeles, todo lo que somos corredores de seguros. Mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿en qué cambia el análisis y el approach que deberías de darle para un análisis de este tipo, para poder tener casos reales, o sea, para la digitalización, dado que hoy nosotros ya estamos en el proceso de digitalizados y nos gustaría todavía avanzar un poco más sobre esto, pero con este proceso de análisis que tú manejas? Pues yo creo que el proceso de análisis es muy similar. Al final, en una planta productiva, como yo he comentado, pues tenemos ciertos datos que nos genera la planta o se pueden generar, puede parecer de manera manual, pero muchos de ellos, esos datos nosotros los obtuvimos, lo obtuvimos de los software que teníamos de control de gestión. Según de toda la información digital de cualquier empresa, incluso en una empresa de seguros. Por ejemplo, se me ocurre un caso, la siniestralidad. Estoy seguro que ustedes gestionan de manera muy digital coste de siniestralidad, qué se ha dado, cuándo y demás. Definir de todo ese paquete, según los objetivos que nos marquemos, cuáles son los materiales necesarios y a partir de ahí analizar la forma en cómo lo vamos a necesitar. Yo creo que eso en cada caso es completamente diferente, pero el primer caso es común en todos, el primer paso, perdón, es común en todos, que es, oye, de todos los datos que necesito y lo que quiero conseguir, ¿me sirven o los que tengo no me sirven? ¿Qué nos pasó? En el segundo caso práctico queda muy claro. Controlábamos el tiempo de cortes de producción por mantenimiento. Vale, pero ¿por qué se están rompiendo las máquinas? Ah, no lo sé. Pues igual, uno de los datos que pueden, se me ocurre como caso de una aseguradora, oye, estamos pagando X de coberturas anualmente en esta región. Pero igual lo que necesitan es por qué estamos pagando, pero no saben si es por un aumento del tráfico, si quizá ha disminuido la edad de los conductores, simplemente ven que están pagando de más, pero no se hace ese segundo análisis que viene atrás. Y ese primer paso de definición es el que genera muchas veces pues sigo adelante o no, porque hay veces que no sigues adelante porque dicen, no, es que la información que tengo no me sirve para nada. Y hay que reformularla para llegar a entender lo que necesitamos. Okay. Muy bien, muchas gracias, Juan. Yo, en lo personal, quisiera agradecer la presentación, Juan de Dios, porque a mí me deja muy claro cómo desde una industria tan grande como es el de transporte y que puede ser tan contaminante, abordar casos tan domésticos como el tema de los residuos, de los gastos de tiempo imprevistos o que no habían tenido en consideración, tienen un impacto tan grande en temas de huella de carbono, de huella ecológica, de huella de agua e incluso en cuestiones de desarrollo personal y humano, como las vinculaciones familiares. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esos aspectos. Vale. ¿Hay alguien más que está levantando la mano? Es Benjamín Acosta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo una pregunta que a lo mejor no es tan clara en la presentación. Sí. ¿Qué tanto con la seguridad de los datos, de la información, del cloud, qué tanto eso es algo que siempre debes de tener considerado en el proceso o se fue dando en el camino? Seguridad, perdón, en cuanto a la información. A que la información que tengamos sea veraz y sea segura. Sí, exacto.
Pues mira, te comento, el proceso, en el caso, por ejemplo, de la gestión de proveedores, uno de los problemas que identificamos al inicio del proceso, cuando comenzamos a ver qué problemas habían generado los años anteriores, era que la información y la gestión de los proveedores, tanto en la recibir materiales, en la gestión de la cantidad de materiales que utilizaban a cada proyecto, el material que enviaban a planta, como eran proveedores y empresas más pequeñas, lo hacían de una manera muy manual y esa información no era veraz. Entonces, había diferencias de inventarios, había diferencias en los albarandes de entrega, teníamos materiales que llegaban y que no eran los correctos porque habían hecho o fabricado una referencia que era distinta. Y ese paso fue lo que nos hizo integrar a los proveedores a nuestro servidor, podríamos decir, para que ellos gestionasen su empresa como si fuera nuestra propia empresa. Y lo que conseguimos con ello, sobre todo, era que esa información ya fuese veraz tanto para ellos como para nosotros, que no recibieran información de manera correcta y además nos ligaba, hablando de seguridad en cuanto a ciberseguridad, ligados a través de unos sistemas de comunicación encriptados solo entre ellos y nosotros para que la información en el camino no se perdiera. Okay. Pero el paso básico en el primer caso práctico fue que al analizar los datos de años anteriores nos dimos cuenta que había muchos errores de planificación de producción de proveedores, quizá porque no se les había informado correctamente de la empresa, y otras veces porque ellos en la gestión de los materiales no lo hacían de una manera eficiente, porque no tenían una ayuda con la que hacerlo digitalmente. Era una empresa familiar, X trabajadores, la mamá lleva la administración, el papá lleva esto, la hija lleva otra cosa, ingeniería, y al final pues se perdía la información y lo hacían de una manera muy artesanal. Y en ciertos volúmenes de trabajo, obviamente, eso genera pues, problemas en esa gestión de suministro, que teniendo herramientas como ya las hay en el mercado y las tenemos muchas empresas, se puede abordar. Muchas gracias. Vale. Por aquí Alejandro también ha levantado la mano. Sí, ¿qué tal, Juan de Dios? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, dos cosas. Una, antes felicitarte, muy buena exposición. Creo que varios se llevaron gran conocimiento de lo que hoy nos mostraste. Tal vez suene un poco repetitivo, pero creo importante que nos lo puedas comentar. Entiendo que los procesos lo voy a llamar así, de digitalización durante esta pandemia se han incrementado. El uso de herramientas digitales, no tanto el tema de transformación digital, porque creo que eso lleva, como bien lo comentaste, una planificación más cuidada, más específica. Ajá. Pero, ¿cuáles serían esos 4 puntos relevantes que tú le dirías a cualquier compañía que debería tomar en cuenta en un proceso real de transformación digital? O sea, son 4 puntos que no se les deben de olvidar. ¿Cuáles serían esos 4 puntos, Juan de Dios? Pues para mí, lo primero, definir un objetivo que sea alcanzable con los recursos que dispone la empresa, porque lo he dicho al principio, muchas empresas se pierden en definir objetivos muy ambiciosos, que eso puede llevar después a la desmotivación y que no se van a cumplir. Entonces, el primero es que el objetivo que se marque la empresa de digitalización sea real. No tiene sentido, por ejemplo, pues que una tienda de abarrotes familiar de repente diga pues que quiere tener una plataforma de pago mediante blockchain. Oye, pues no. A lo mejor primero tiene que empezar a tener una página web en la que pueda suministrar pedido a domicilio y recibir pago por plataformas online, con TPVs, por ejemplo. Pero no que no se marque ir a un blockchain o a un contrato digital de gestión de materiales cuando es algo que les va a quedar muy lejos. Por lo tanto, el primero es definir un objetivo que esté en línea con lo que la empresa quiere hacer, pero que sea realista y alcanzable en un plazo de tiempo que se estime según la compañía. Obviamente, si se hace un plan a medio y largo plazo, pues el de largo plazo puede ser infinito. El segundo es que se destinen los recursos necesarios y no solo muchas veces, y que eso es un pecado también de muchas empresas, que no sean solo recursos internos, sino que se apoyen en empresas especializadas en ese desarrollo que quieren ellos realizar. Porque no todas las empresas sabemos de todo y contratando a 1, 2, 3 profesionales no vamos a tener todos los recursos en casa. Es bueno que la empresa aporte a dónde quiere ir
y con personal interno la información que van a necesitar las empresas que le van a ayudar a desarrollar esos objetivos de digitalización, pero apoyarse en empresas que tengan mayor experiencia que ellos. Ese es el segundo. El tercero, que una vez que han definido ese objetivo y quién les va a ayudar, definan muy bien con qué recursos internos lo van a realizar, porque muchas veces nos perdemos en no definir esos recursos, sin duda alguna. Y el cuarto, tener muy claro, junto con esa definición del objetivo, qué empresa me va a ayudar y qué recursos tengo en interno, a dónde quiere ir, qué herramientas son las que realmente les van a ayudar y tener una claridad en ese paso que quieren dar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, nosotros tenemos un objetivo a 3 años de unos procesos de formación digital. Pues sabemos que vamos a tener que utilizar realidad aumentada, pero no nos lo hemos marcado a 6 meses, primero, porque no tenemos los recursos necesarios, porque no sabemos el tiempo exactamente que nos va a llevar y queremos buscar una empresa que nos soporte, que nos ayude, y tercero, porque eso va a tener unos recursos que vamos a tener que ir planificando. No sirve de nada planificar sin recursos personales, sin recursos económicos y sin un objetivo claro. Eso para mí no cabe duda. No, pues excelente, Juan de Dios, muchísimas gracias. Carla, no, creo que son todos los participantes. Perfecto, Gaby. Pues muy bien, Juan de Dios, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Gaby te va a hacer entrega ahora mismo de un reconocimiento por tu participación. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Disculpar el error que ha habido en la entrada de tiempo. Y la verdad es que, bueno, agradeceros a vosotros la oportunidad, a la gente que ha estado en la presentación. Y, bueno, cualquier cosa, pues ustedes tienen mi contacto y si hay alguien que necesita algún contacto más o alguna cosa, pues que me lo haga llegar a través de LinkedIn o de mi contacto que ustedes ya tienen. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias y pues bueno, como te decía Carla, este es el reconocimiento por tu destacada participación como ponente en el conversatorio virtual Casos de éxito a través de la digitalización, cómo mejorar la integración de proveedores y el progreso de las operaciones en el marco del desarrollo sostenible. Muchas gracias, la verdad una excelente participación, nos quedamos muy contentos, no te preocupes por el tema, sabemos que fue complicado, pero estamos muy contentos de haber podido escuchar todo esto que nos compartiste. Entonces, gracias, Juan de Dios. Encantado y muchísimas gracias de nuevo a vosotros. Bueno, que tengan un buen día todos. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a todos y este reconocimiento estará en tu correo electrónico hoy mismo, Juan de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gaby y Juan de Dios, muchísimas gracias por esta sesión, fue increíble y pues a todos nuestros asistentes que tengan muy bonito día. Muchas gracias y hasta pronto.